Buenas tardes, Pablo, gracias por estar ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Bien, está lindo el día hoy. La verdad que sí, se vino el verano. En eso estamos, en pleno proceso de cambio. ¿Cómo viene Eh, la columna el día de hoy, Pablo? Bueno, teníamos varios elementos de actividades que se van a realizar este mes en el marco de la salud comunitaria y dos temas que nos interesaba desarrollar. Este, Dentro de las actividades previstas, queremos destacar un encuentro en Bella Unión, que va a ser el día 26 de noviembre. Está organizado por la Intersocial y de Bella Unión y coordinado con la red de municipios y comunidades saludables, en la cual van a concurrir dos compañeros, Ricardo Larrañaga, que es un referente de la Mesa de Salud Mental del Oeste de Montevideo y también un integrante de la Organización de Usuarios de Salud del Oeste, y otro compañero, Daniel Silva, que es un promotor de salud, cuya especialidad ha sido la prevención de suicidio. Tiene una larga experiencia, Daniel Silva, en lo que son acciones comunitarias de prevención de suicidio en esta zona. Y bueno, los dos van a trabajar en Bella Unión estos temas: la salud mental, el nivel de suicidios, las características y el enfoque que la intersocial está dando a esos problemas de salud en esa localidad del país, ¿no? En esa localidad tan alejada de Montevideo y tan rica en experiencias, en historia y bueno, y también en acciones comunitarias actualmente, ¿eh? Realmente, cuando estuvimos ahí ahora hace poco, quedamos sorprendidos de la riqueza, la variedad, el tipo de integración, el entusiasmo para hacer cosas en favor de la salud de su propia comunidad. Y bueno, y esta es una de ellas, así que el 26 va a haber una jornada sobre el tema salud mental y prevención del suicidio. Después, el sábado 19 va a haber un encuentro en La Paloma, en el departamento de Rocha, sobre salud mental también. Está organizado por el Frente Manicomial y va a participar también Ricardo Larrañaga, que va a estar trabajando y contando la experiencia del abordaje de la salud mental desde la comunidad. Por otro lado, el 19 y 20 de noviembre es el Campamento a tu Salud. El Campamento a tu Salud es un evento, es un campamento, que se hace en el Parque Punta Yegua, en algún momento se ha hecho en Punta Espinillo, en la zona rural de Montevideo, donde se convoca a jóvenes y a personas de distintas edades para compartir 2 días bueno, de actividades lúdicas, de esparcimiento, pero también de discusión sobre los temas de salud. Esta es la 10ª edición, o sea, hace 15 años que se inició este campamento, todos los años, y prácticamente casi todos los años se ha podido realizar. Este, y realmente es una experiencia muy rica, donde han trabajado temas muy sensibles, el tema de los jóvenes, el momento de las muertes, los asesinatos que había en determinada zona, el nivel de represión, los problemas de las drogas. Han trabajado muy bien muchos temas. Bueno, y después, en esa misma línea de acción comunitaria, en Maldonado, en la zona de Solís Grande, va a haber una reunión también ahora el 24 sobre las rondas rurales. Vieron que las rondas rurales es un mecanismo de atención de salud por el cual un equipo móvil con un equipo técnico, generalmente un médico, algún enfermero, eso, recorre en forma regular zonas rurales que no tienen acceso a otras atenciones. Es un mecanismo que ya tiene unos cuantos años, se ha trabajado en el sistema nacional y, bueno, y ahora se va a hacer un análisis, una ronda para analizar cómo está funcionando allí, cuáles son las cosas que hay que defender y mantener y cuáles son las cosas que hay que mejorar en ese plano. Incluso también se creó una radio comunitaria ahí en esa zona de Maldonado y están empezando a trabajar desde allí información y educación para la salud. Después, el otro aspecto dos elementos más que nos queríamos mencionar como actividades. Uno es un encuentro de municipios y comunidades saludables organizado por OPS en Panamá, de toda América, con referentes de los municipios y las comunidades saludables de toda América, los días 21 y 22 ahora de noviembre.
Y en el caso de Uruguay, eh, la consulta de OPS a la red de municipios y comunidades saludables permitió designar a la concejal municipal María Seijo del municipio A para ir en representación de la red de municipios y comunidades de Uruguay y de Uruguay, que va a ser la única representación de Uruguay que hay en ese plan. Y bueno, estamos, parece que va a ser una buena oportunidad para conocer otras experiencias de municipios y de comunidades saludables de la región, para generar vínculos y seguir tratando de intercambiar información y formación. También está la idea de invitar a todos estos colectivos y gobiernos locales a participar en el Congreso de Salud Comunitaria que se va a realizar acá en Uruguay el año que viene, noviembre del año que viene. Bueno, y otro elemento interesante también es ahora el próximo 20 de noviembre, que hay un seminario internacional sobre experiencias y modelos de participación en salud en América Latina, cuya sede física va a ser en Brasil, pero va a haber una participación virtual, entre las cuales está una participación mía, me pidieron una ponencia sobre la participación social en el Uruguay a lo largo del Sistema Nacional Integrado. Así que vía virtual vamos a participar en este seminario que también apunta a poner el eje en la participación social, ¿no? Y a las distintas experiencias que hay en América. Y bueno, y el otro tema que queríamos señalar es una instancia que se va a realizar el día de mañana en la ciudad de La Paz, en Canelones, donde está convocado el Diálogo por la Vida. Es un conjunto muy amplio y muy diverso de personas que ya ha cumplido un rol en los momentos más duros de la pandemia, mediados del 2021, cuando empezó a recrudecer la cantidad de contagios, la cantidad de muertes, y bueno, hubo un conjunto de personalidades que plantearon, bueno, tomar medidas para proteger la vida. De muy distintos perfiles, desde profesionales, políticos, de todo. Y en este caso, mañana se va a hacer una retomada de ese diálogo por la vida con un énfasis, la pobreza infantil, la situación de los niños y niñas y adolescentes en el Uruguay. Que en ese sentido las cifras son muy preocupantes, ya han sido muy preocupantes a lo largo de décadas y ahora se agravaron, ¿no? Llegamos a tener 16% de esa población bajo la línea de pobreza, medida por ingresos de sus hogares, ¿no? Cuando el promedio del país estaba en 8, ¿no? O sea que era el doble. Y ahora aumentó a 22%. Y aumentar de 16 a 22 es muchos niños y muchas niñas en condiciones difíciles para desarrollar su vida, en condiciones de deterioro en los cuidados, de deterioro en su calidad de vida, que afecta, por supuesto, la salud. Entonces, este diálogo por la vida, mañana en la Ciudad de La Paz va a lanzar una propuesta, se vincula también con una plataforma por la infancia, que tiene una cantidad de actores sociales, que comenzó una semana entera de actividades a partir del lunes pasado, pero que se plantea un objetivo, la pobreza infantil cero. ¿Ah? Y yo creo que vale la pena destacar eso, porque pobreza infantil cero es un objetivo concreto, ¿no? Por supuesto que después tiene muchas dimensiones y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en la alimentación, en los cuidados, en el afecto, en los espacios públicos, en la parte educativa, bueno, pero decir pobreza infantil cero es en alguna medida resumir un objetivo factible. Es posible llegar a la pobreza infantil cero en Uruguay, ¿no? Y si bajó de un 60% de la población infantil, ¿no?, a un 16%, quiere decir que es posible bajar ese 22% que tenemos hoy a cero. Necesita voluntad política y necesita compromisos de muchos actores diversos, ¿no? Esto no es solo un problema de un actor. Y en ese plano yo creo que esta convocatoria tiene un rol interesante.
interesante a cumplir. Vamos a concurrir mañana ahí, a esa instancia. Desde la red de municipios y comunidades saludables tenemos la idea de que el año que viene va a ser un año intenso en materia de trabajo con estos temas. Y una de las cosas que nos preocupa desarrollar son conferencias sobre temas priorizados, sobre problemas críticos, con sedes rotativas en el interior del país que culminen en el Congreso de Salud Comunitaria en noviembre acá en Montevideo. Y una de las cosas, de las primeras conferencias que está planteado es precisamente el tema de la infancia y de la adolescencia, la situación de los niños y de los jóvenes y la necesidad de mirar esa situación, sensibilizarlos, entender cuáles son los problemas que están afectando y tomar acciones para resolver, para corregir esos aspectos, ¿no? Eso, por lo tanto, desde la red se va a apoyar, la red de municipios y comunidades, a este diálogo por la vida, y se va a apoyar también la idea de pobreza infantil cero, ¿no? La idea de que es posible eliminar la pobreza infantil. No es algo inalcanzable, es un objetivo factible, eh, requiere un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena, solamente por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, porque hay un ciclo en la vida, ¿no? Y las Ahora, condiciones en las cuales Pablo, los niños se forman y desarrollan sus capacidades es la que después va a influir en su salud, en sus posibilidades cuando son adultos. Y va a influir también en la vejez. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es aumentó mucho la edad de la esperanza de vida. Eso es un gran avance de la sociedad uruguaya, ¿no? Que siga aumentando la esperanza de vida. Pero las condiciones en las cuales se lleva a la vejez dependen mucho de cuál fue la trayectoria que tuvieron las personas. Y si las personas no tuvieron un cuidado adecuado de su salud, van a llegar enfermas a la vejez y van a padecer la vejez en lugar de disfrutarla. Entonces, ese componente yo creo que de ciclo de vida es Pablo, bien interesante desde el punto de vista de la salud comunitaria. Sí, ¿qué me vas a decir? ¿cómo llevar adelante, porque es permanente el ciclo según hay un gobierno que pueda invertir más en sacar del quintil de pobreza a un montón de gente, hay otros gobiernos que pueden descuidar, pero lo que sí hay claro es que hay un sistema imperativo a nivel internacional que genera pobreza permanentemente. ¿Cómo hacemos para, además de decirlo o enunciarlo, actuar, pero de qué manera? No solo está buena la charla, pero también se necesitan números que hagan posible que ese individuo logre salir de la pobreza. Bueno, tenemos ejemplos muy claros. En las últimas décadas aumentó un 50% el salario real. ¿Y eso por qué fue? Y fue porque se crearon mecanismos estructurales. Por un lado, se reivindicó el derecho de las personas a tener una remuneración adecuada, también de tener una jubilación adecuada, porque las jubilaciones se ajustan de acuerdo al índice medio salario. Pero además se generaron los consejos de salario. Entonces hubo un cambio estructural en las políticas de relacionamiento laboral que produjo una mejora permanente. El gobierno actual tiene otra orientación económica, habla de los mayaboro, de priorizar a la gente que tiene mucho dinero y que por lo tanto, según esa idea, puede desarrollar emprendimientos que derramen sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, es una teoría, es un fundamento, bien. Sin embargo, eh, había un retroceso en materia salarial y en materia de jubilaciones, pero ha sido también muy contenido, ha habido muchas negociaciones en ese sentido. Lo mismo pasa con el tema de la cápita y de la cobertura con el Fondo Nacional de Salud. Este, cuando o con las asignaciones familiares, no es fácil para ningún gobierno modificar elementos que son estructurales de la protección social. Puede haber muchos cambios y hay algunos cambios que pueden ser positivos y otros que pueden ser muy negativos. Bien. Y cada gobierno tendrá
y tiene derecho a desarrollar su programa. Pero yo creo que en estos temas, este, tanto lo del envejecimiento saludable como el de la protección y la pobreza infantil cero, esto tiene que construirse a través de mecanismos permanentes de protección social. No mecanismos puntuales que mañana cambien, sino mecanismos permanentes. No es que no puedan cambiar, pero ahora son mucho más difíciles de cambiar, y a su vez generan esto no como dádivas, sino como derechos. Entonces, y a su vez está vinculado con otra cantidad de acciones que hay que desarrollar también en los territorios, ¿no? Esto no se trata solo de mejorar las condiciones económicas, tiene que haber también, como decíamos, aspectos educativos, aspectos sanitarios, aspectos de vivienda. Hay cosas que son intersectoriales, pero si se asegura una protección social con pobreza infantil cero, yo creo que debe ser con muchas acciones, seguramente muchas herramientas, pero las principales tienen que ser estructurales, de forma tal de que haya una modificación estructural de lo que, porque es cierto que hay problemas internacionales, pero nosotros pasamos la crisis de 2008 sin afectar en nada la protección social en Uruguay, y quiere decir que eso es posible, ¿no? En un momento en el cual hubo una catástrofe financiera y hubo una cantidad de países en crisis, y sin embargo, la fortaleza de un país también está en su capacidad de no transmitir hacia la interna las desigualdades que se imponen a nivel internacional, ¿no? Las desigualdades de recursos, las desigualdades de posibilidades. Y a su vez abatir las desigualdades internas, porque nosotros no es que tengamos un nivel ¿no?, de crisis económica ahora por la situación de la guerra, Ucrania. Bueno, tenemos una crisis, sí, pero hay una crisis para algunos sectores. Y hay otros sectores que se han enriquecido de manera extraordinaria, exorbitante, ¿no? Entonces, no, también en eso, Uruguay tiene la posibilidad de ser una sociedad menos desigual. Y uno de los puntos de la desigualdad, de abatir la desigualdad, es reducir o abatir o eliminar la pobreza infantil. No es el único, y los aspectos de ingresos no son los únicos factores a tener. Pero esa consigna pega en un aspecto importante de lo que es la situación social en Uruguay. Ahora, tiene que haber para eso, como vos decías, una política de Estado, lo que comúnmente se dice política de Estado, que pasan los gobiernos, pero esa política tendrá pequeñas variaciones, pero se mantiene. Política de Estado y cambios estructurales en la protección social que contemplen esos factores. Por ejemplo, hay una política de Estado de formalización de la economía, de la formalización del empleo, ¿no? Eso es una política, pero es una política estructural. O sea, cambian los gobiernos, pero el BPS no deja de cumplir esa función. Y es un BPS con participación de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios. O sea, con garantías de que no es una máquina clientelar, como muchas veces pasa con las políticas sociales en gobiernos departamentales. En ese sentido, también hemos visto muchas veces políticas sociales que se transforman en dádivas asociadas con el diputado o la diputada o el intendente, ¿no?, de cada lugar. Eso es clientelismo. Y además es pan para hoy y hambre para mañana, porque no es un cambio estructural. En cambio, cuando ha habido modificaciones estructurales en la protección, eso puede tener ascensos y descensos, pero básicamente genera un cambio en calidad, ¿no? Entonces eso nos parece que es muy importante en los problemas estructurales de la salud. Ese es el elemento principal. Y después vos tenés que mantener la acción permanente de las comunidades y de los gobiernos para sostener eso, para enriquecerlo, para renovarlo, para agregarle los nuevos elementos a la realidad cambiante. No se define una vez para siempre, porque surgen problemas nuevos y otros pasan a cumplir otro rol. Bueno, ese componente de renovación es necesario, pero es necesario en la medida que no afecta una protección estructural, no una protección puntual, arbitraria, sujeta a las voluntades políticas del momento, ¿no? Si se le quiere llamar política de Estado, yo creo que es así. Incluso más, debería ser más que del Estado.
debería ser una política de la sociedad, ¿no? Porque no es solo el Estado el que actúa sobre los problemas. La sociedad tiene una enorme influencia en todo. Y lo que pasa, el Estado a veces puede corregir algunos de los problemas que la sociedad, el mercado o distintos factores, ¿no? Influyen. Y otras veces no. El Estado es ausente, ¿no? Es ausente y entonces las lógicas de desigualdad aumentan, y no hay un Estado que asegure derechos mínimos, ¿no? Pero nunca es solo el Estado. El Estado, para cumplir su función adecuadamente, necesita una sociedad proactiva, una sociedad involucrada. Esto tiene mucho que ver con los últimos dos temas que queríamos desarrollar. Uno de ellos es, bueno, un webinar que hizo OPS ahora el 11 de noviembre sobre el tema de participación social en la política de salud. Vieron que OPS, yo ya lo he mencionado, puso a la participación social como una de las funciones esenciales de la salud pública. Y esta vez hicieron es el cuarto conferencia que hacen sobre este tema, donde intervino al representante del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, y donde intervino también de otros países, y además se presentó un documento manual de guía, que es el fruto de un año entero de trabajo de un equipo técnico con gente de muy diversos lugares, desde India hasta África, Asia, América Latina, sobre cómo y de qué manera encarar la participación social. Ahora se presentó la versión en español, que está disponible en las páginas web de la OPS, con el nombre Voz, Agencia y Empoderamiento. Ese es el nombre que tiene este documento. Les recomiendo que lo miren, está muy interesante y recoge esta priorización que tiene hoy este tema a nivel de las políticas sociales y a nivel de las políticas de salud en particular. Nosotros además publicamos ahora un artículo en Diario Médico esta semana, donde retomamos esa priorización, reivindicamos ese esfuerzo que están haciendo la salud a nivel del continente para poner en y en particular hacemos un rescate de una experiencia en Uruguay que se hizo en el año 2017, en la cual participamos, por el cual se generó un programa, una plataforma programática del Frente Social de la Salud. ¿Qué fue eso? El Frente Social era una confluencia entre ONASPO, los movimientos de usuarios, los tres movimientos de usuarios, ¿no? El Movimiento Nacional de Usuarios, el Espacio Participativo, la Organización de Usuarios del Cerro, junto con la FUS, junto con la Federación de Salud Pública y junto con todo el PICNT. Y además se sumó el SMU a esta plataforma en conjunto. Es decir, que realmente significó una confluencia amplísima. O sea, prácticamente casi todos los actores sociales más relevantes del tema salud se pusieron de acuerdo en estos puntos. Y estos puntos además no eran dos, tres consignas así o algún planteo reivindicativo, no, un análisis de la situación de salud en aquel momento y un conjunto de propuestas que iban desde los aspectos del modelo de atención, del modelo de gestión, de la participación, hasta los aspectos económicos y financieros. Y desarrollaba una cantidad de propuestas para fortalecer la participación social en los consejos asesores consultivos, en las juntas locales de salud, en las juntas departamentales, en fin. Vale la pena. Yo lo retomé en este artículo, esa plataforma, porque me parecía, escuché ahora en un evento que hubo a Daniel Oresker diciendo, tendríamos que volver a pensar, a retomar este esfuerzo, estas reflexiones que hicieron en 2017. Y me pareció, esto está bueno, es importante, vale la pena, ¿no? Y a su vez, no porque la realidad sea la misma, la realidad es mucho peor hoy, ¿no? Estamos mucho peor en salud que lo que estábamos en 2017. Pero es importante no tener una mirada solo para los factores de la contingencia inmediata. Es importante mirar los procesos más de mediano y largo plazo, y en ese sentido esta plataforma es muy sugerente, es muy interesante, vale la pena. Bueno, y el último punto que queríamos
mencionar es una noticia que se publicó hoy en el diario La Folia de San Pablo. Ustedes dirán qué tiene que ver la Folia de San Pablo con la salud comunitaria en el Uruguay. Bueno, pero resulta que hoy hay un artículo por el cual se informa de una investigación que se hizo por parte de la Universidad de San Pablo, una universidad estatal importante, la más importante de este estado brasilero, sobre el tema de la alimentación saludable. Y allí este estudio muestra que los alimentos ultraprocesados, o sea, aquellos productos con un gran nivel de elaboración que tienen exceso de sal, exceso de azúcares y exceso de grasa, ¿no? Es, los excesos que están medidos en el etiquetado que se hizo en el Uruguay. Bueno, esos productos, de acuerdo a la investigación que ellos hicieron, están relacionados con 57.000 muertes prematuras en Brasil. Ellos hicieron un análisis de la mortalidad y de los factores que influyeron y concluyen que los procesos vinculados con esta alimentación no saludable tienen un impacto altísimo en el nivel de mortalidad. Y además hicieron un análisis por el cual, si se redujera el consumo de estos alimentos, de estos productos, a la mitad, eso tendría un efecto también sobre la mitad de los fallecimientos. Permitiría prevenir el 51% de estos fallecimientos. Es un estudio que está referido a Brasil, sí, pero esos problemas los tenemos en Uruguay. Tenemos un nivel de sobrepeso y obesidad altísimo, de los más altos de toda América Latina, desde la obesidad infantil. Tenemos un nivel de obesidad infantil muy alto. Tenemos una obesidad en adultos, tenemos un problema serio de diabetes, tenemos un conjunto de problemas que están relacionados con la mala alimentación, ¿no? Y bueno, y ahora además tenemos el hambre, ¿no? La carencia crítica de nutrientes que se expresa en la demanda de alimentación a través de las ollas y la necesidad de la solidaridad para cubrir necesidades básicas que toda persona debería tener cubierta en su vida, ¿no? Pero esta idea de que junto con la carencia crítica hay otro problema serio, que es la calidad de la alimentación, y que estos productos con exceso de sodio, de grasas y azúcares tienen un efecto muy nocivo para la salud. Bueno, este estudio de Brasil lo reafirma. Y yo creo que vale la pena volver a plantearlo para nuestra realidad en el Uruguay. Bueno, era esto, Néstor. Si le Pero más parece, que esto fue un quedamos por montón de acá. temas muy, muy importantes. Muchas gracias, Pablo. Bárbaro. Nos estamos viendo.